Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición es estar aquí compartiendo la palabra de Dios una vez más en este canal Fuego de Dios. Vamos a estar compartiendo, hermanos, el mensaje a Sardis en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Vamos a empezar, hermanos, rápidamente con una simple y sencilla pregunta. La pregunta es: ¿cuál cree que es la mayor amenaza para la iglesia presente? ¿Cuál cree usted que es la mayor amenaza para la iglesia? La respuesta es fácil: los líderes. Los líderes que están encargados de la iglesia. ¿Por qué digo eso? La palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si vamos a Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, mire lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños, versículo 14, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces aquí Efesios, Pablo les está dando a entender los 5 ministerios que hay en la iglesia. Están los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. El propósito de estos ministerios, hermanos, es para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando los líderes de la iglesia no están haciendo la función correcta, hermanos, no hay edificación, no hay crecimiento, no hay perfección de los santos. No hay nada de eso, porque los 5 ministerios no están haciendo su función. Entonces, eso es algo muy tremendo, hermanos, que podemos leer aquí en Sardis, hermanos, porque estamos pasando de la etapa de donde Jezabel estableció su iglesia y su doctrina y su sistema de adoración, y pasamos a Sardis, donde llega la etapa de muerte espiritual. Entonces, qué tremendo, hermanos, que nosotros tenemos los 5 ministerios en Sardis y no podían hacer la función que Jesucristo les había encargado. Y por eso llegó la muerte espiritual a esta iglesia. Porque miren lo que dice: ¿para qué sirven los 5 ministerios? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por hombres que quieren simplemente engañar y usan la astucia para traer el error a la iglesia. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros entiendamos que si usted es un apóstol, usted es un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro, usted tiene que estar seguro de lo que usted está haciendo en esa iglesia. Asegúrese que usted está haciendo la función que Jesucristo lo ha llamado a hacer.
Ahora, si vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 en adelante, mire lo que dice. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces Jesucristo nos llamó, hermanos, a nosotros que estamos predicando y anunciando las buenas nuevas del Evangelio, hermanos, para que nosotros seamos de ejemplo a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están siguiendo, a las personas que quieren ser como nosotros, predicadores del Evangelio. Mire, vamos a Hebreos, le voy a dar otro versículo, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay gente, hermanos, que nos está imitando a nosotros. Está imitando nuestra conducta. Está mirando cómo nosotros oramos. Está mirando cómo nosotros estudiamos la palabra. Ellos nos están viendo cómo estamos buscando de Dios. Hermanos, le voy a decir, hermanos, que nosotros somos el ejemplo para las personas. Nosotros somos el ejemplo para las ovejas que están siguiendo a su pastor. Jesucristo dijo: yo soy el pastor, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si usted tiene el nombre de pastor y está detrás de un púlpito, hermano, crea que la gente lo está mirando, cómo usted se conduce, cuál es su conducta, sus pensamientos, su estilo de oración, su estilo de estudio. Ellos quieren predicar igual que usted. Ellos quieren imitar la fe de su pastor. Por eso es de suma importancia, hermanos, que nosotros seamos un buen ejemplo. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Mire lo que dice. Y se juntaron con él todos los hombres afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Está hablando de David. Miren las personas que estaban siguiendo a David. Y si brincamos a 2 de Samuel capítulo 23, estos son los hombres valientes que tuvo David, y empieza a nombrar la lista. ¿Cómo es posible, hermanos, que se juntaron con él todos los afligidos, endeudados, y todos los que se hallaban con amargura de espíritu, y terminando siendo hombres valientes? Eso es, hermano, cuando uno está haciendo su trabajo como pastor. Acuérdese que David era pastor y él estaba apacentando las ovejas de su padre. Él tomó todos esos hombres y fue un ejemplo de cómo buscar a Dios, de cómo ser un guerrero en batalla, y transformó todos esos hombres a hombres valientes. Hermano, usted no me puede decir, hermano, que el púlpito esté en fuego y las sillas estén apagadas. Eso es imposible. Si el púlpito está en fuego, hermanos, también las sillas tienen que estar en fuego. Si usted es un hombre apasionado por Dios y las cosas de Dios, y le gusta la palabra, y le gusta orar, y le gusta hacer todo lo que se trata de Dios, hermano, es imposible que las personas no imiten eso de parte de usted. Es imposible. Por eso dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, te llamas pastor, pero estás muerto espiritualmente. Miren, hermanos, no tengo nada en contra de ningún pastor, ningún apóstol, profeta, evangelista, ni maestro, hermanos. Yo simplemente estoy dando la palabra así como está escrita en la carta de Sardis. Y estamos estudiando y indagando, hermanos, y estamos buscando lo que Jesucristo nos quiere hablar a nosotros como iglesia. Nosotros tenemos, hermanos, miren lo que dice: tenemos que ser vigilantes y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque lo que ha entrado, hermanos, en la iglesia es un espíritu emocional. Es pura emoción. La iglesia se mueve por emoción y no por pasión por Dios. ¿Por qué? Porque hay muerte espiritual. Ya no hay ese fuego, hermanos, corriendo dentro del espíritu de la iglesia, hermanos. Entonces, miren lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué le había pasado a la iglesia, hermanos, desde Éfeso a Sardis? Que ellos empezaron en el espíritu y han terminado en la carne, han terminado en la muerte espiritual. Las obras que ellos hacen ya no son perfectas delante de Dios, ya no son agradables, aunque ustedes se reúnan y alaben y aplaudan y oren y lloren. Nada de eso, hermanos, está funcionando en Sardis porque estaban muertos espiritualmente. Porque el espíritu de Jezabel se había metido y empezó a contaminar la iglesia de tal manera que ellos ya no sabían cuál era la doctrina correcta. Ya no sabían qué palabra de Dios seguir, si la palabra de Jezabel o la palabra que estaba escrita. Entonces nos encontramos en esta etapa, hermanos, que la iglesia está dormida, la iglesia está muerta. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 11, miren lo que dice: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. My God Almighty. Mire lo que dice una vez más. Y esto, hermanos, teniendo conocimiento, conociendo el tiempo, hermanos. Es tiempo que nos levantemos de ese sueño, porque la hora está más cerca hoy. Hoy está más cerca la venida de Jesucristo que cuando primero creímos en Él. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, el tiempo está corriendo, hermanos. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Dice aquí, nos tenemos que desechar de las obras de las tinieblas. Ahora fíjense, hermanos, hay que calmarnos un poquito y leer esto bien. Si Pablo está diciendo que tenemos que desechar las obras de las tinieblas, es porque la iglesia está metida en las obras de las tinieblas. Y nos dice: vistámonos las armas de la luz. Tienes que desechar algo y armarte con otra cosa. Eso quiere decir que la iglesia está ocupada en otras cosas que no tienen nada que ver con la luz, que es la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de la palabra del Señor, la luz de su presencia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Nos tenemos que vestir del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: el que permanece en mí y yo en él tendrá mucho fruto. El que haga un hogar en Cristo, permanecer en Cristo, hacer un hogar en él. Por eso él dice que nos tenemos que vestir del Señor. Vamos a seguir porque el tiempo corre, hermanos. My God, oh madre. Efesios capítulo 5, versículo 14 en adelante. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Hablando de la muerte espiritual, tienes nombre de que vives y estás muerto. Levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Miren lo que dice, hermanos. Mirad pues con diligencia
con diligencia cómo andas, cuál es tu estado espiritual hoy en día. Nosotros como la iglesia, ¿cómo está nuestro estado espiritual? ¿Cómo está nuestro fuego, nuestra pasión por Dios? Es lo que Él está diciendo. ¿Cómo está la iglesia? No como necios, sino sabios, para poder entender cuál sea la voluntad de Dios para la iglesia en general, hermanos. No estoy hablando solamente de mí, estoy hablando a los líderes, a los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ustedes que están encargados de la iglesia de Jesucristo. Primeramente, ¿cómo está tu estado espiritual? ¿Cómo andas en el espíritu? ¿Andas apagado? ¿Andas puro humo o andas en fuego? ¿Cómo andamos? Tenemos que entender cuál es la voluntad de Jesucristo. Tenemos que compartir y llevar el evangelio, hermanos, por todo el mundo. El tiempo se está acabando. Nosotros tenemos que ver, hermanos, poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Jesucristo viene pronto y nosotros estamos dormidos en los laureles. My God Almighty. No puede ser, hermanos. No puede ser. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, regresa. Acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de la palabra, acuérdate del llamado, acuérdate del Espíritu Santo, acuérdate de la cruz del Calvario, acuérdate de la sangre que fue derramada, acuérdate, hermanos, de la salvación, acuérdate de las almas que se están perdiendo sin Cristo, sin esperanza, acuérdate que si hay un infierno, acuérdate que si hay un cielo, acuérdate, hermanos, y arrepiéntete, regresa al fundamento, regresa a la Escritura, regresa al Espíritu Santo, regresa a la oración, regresa al estudio de la palabra, regresa, hermano, regresa. Es tiempo que nosotros nos arrepientamos y regresamos a la sana doctrina de Jesucristo. My God Almighty. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. My God Almighty. Eso está tremendo, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 45. Mire lo que dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo eso. Ese es el siervo fiel. Que Dios te encargó a ti a dar el alimento, la palabra de Dios a su tiempo. Y bienaventurado eres si el Señor te encuentra haciendo eso, haciendo lo que Él hubiera hecho si Él estuviera en esta tierra. Eso es lo que el Señor requiere. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos su voluntad. No mi voluntad, no mi agenda, no lo que yo quiero. No, nada de eso, hermano. Estamos aquí como siervos y ministros del Señor para hacer la voluntad de Jesucristo, hermano. Amén. Fíjese lo que dice. ¿Por qué me estoy dirigiendo tanto a los líderes de la iglesia? Por este versículo que dice en Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces está hablando, hermanos, que los líderes se durmieron en los laureles, pero habían unas pocas personas que no estaban dejando la palabra del Señor, estaban siendo fieles. Y esas personas eran las personas que estaban siendo parte de la iglesia. Y fíjense, hermanos, en octubre 31, 1517, Martín Lutero, Dios levantó a Martín Lutero para escribir las 95 tesis y clavarlas en la iglesia de Alemania. Él escribió la tesis en contra de las indulgencias que se estaban vendiendo, que es como que estaban vendiendo el perdón por el purgatorio y todo ese rollo. Y Martín Lutero dice, todo eso está mal, porque la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. Y este hombre fue el que inició el movimiento
de protestantes en la iglesia, y fue con el Espíritu Santo, hermanos, empezó a avivar a la iglesia de una manera muy diferente conforme a lo que ya estaba establecido, hermanos. Empezó un crecimiento tremendo, empezó el mover del Espíritu Santo, empezaron a volver a hablar en lenguas, empezaron a ver sanidades, empezaron a ver milagros, empezaron a ver liberaciones. El evangelio se empezó a esparcer por todo el mundo. ¿Por qué? Por un hombre que decidió irse en contra de la corriente y decir: no, lo que están predicando está mal, lo que se está enseñando está mal, lo que se está predicando no es bíblico. El Espíritu Santo me ha revelado a mí que el justo por la fe vivirá, no es por obras, es por gracia, por fe en Jesucristo. La cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo es lo que nos salva, lo que nos transforma, los que nos cuidan, los que nos guardan, los que nos libera, lo que rompe toda cadena y atadura. Es Jesucristo y su poder, hermanos. No es nadie más, hermanos. No podemos deshacer lo que ya está establecido para predicar otro evangelio, otra doctrina que no sirve para nada, hermanos. Si no estás predicando a Jesucristo, ¿qué estamos predicando? Y es lo que la iglesia necesita, hermanos. Un nuevo mover del Espíritu Santo. Por eso en Levíticos decía, hermanos, Dios le dijo a los levitas: todos los días limpien ese altar y pongan cada día algo nuevo sobre el altar. Es tiempo de tirar las cenizas. Es tiempo de remover todo lo que no sirve en la iglesia. Si usted quiere una iglesia de avivamiento, predique el arrepentimiento, predique contra el pecado, predique sobre el Espíritu Santo, predique sobre el fruto del Espíritu, sobre los dones, hermanos, sobre la sanidad, la liberación. Cristo Jesús vino a libertar al cautivo, hermanos. Él vino para romper todas las cadenas de esclavitud. Él vino a levantar lo muerto, hermano, y dar vida y vida en abundancia, hermano. No sé por qué ustedes tienen miedo de predicar eso, hermanos. Tal vez no es un mensaje popular, tal vez no le van a venir miles de personas, tal vez no se le van a llenar los bolsillos de dinero, hermanos, pero eso es lo que manda Jesucristo. Él dijo en su palabra: prediquen la palabra, prediquen el evangelio. El evangelio no es algo que podemos esconder debajo de la mesa, hermanos. Tenemos que dejar que la luz del evangelio brille por todo el mundo, hermano, para que todos los que están en tinieblas puedan ser alumbrados por la luz de Jesucristo. My God Almighty. Miren lo que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. My God Almighty. Y no borraré su nombre de la vida, del libro de la vida, perdón. Si nosotros haríamos la voluntad de Dios, hermanos, si nosotros haríamos la voluntad de Dios, hermanos, todo sería diferente. Todo sería diferente, hermanos. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, hermano. Yo le pido, hermanos, en el nombre de Jesús, hermanos. Yo siempre le pido a Dios, hermanos. Y es por esa misma razón que yo estoy aquí haciendo estos videos, hermanos. Es porque Jesucristo me ha llamado, me ha dado esta tarea, esta asignatura para este tiempo, para este momento, hermanos. Para que la iglesia se levante, hermanos, con fuego y con poder. Por eso el nombre de este canal es Fuego de Dios, hermano, porque el fuego de Dios nos tiene que purificar desde adentro hacia afuera, hermanos, para que todo el mundo, hermano, todo el mundo esté encendido por Jesucristo, que todo el mundo ame a Dios, ame a Jesucristo, ame la palabra, ame la comunión con Dios, hermanos. Esa es mi oración y ese es nuestro llamado, hermanos, en el nombre de Jesús. Y le pido que el Señor los toque, hermanos, ahí donde usted está, hermano, que el Señor te ilumine, que el Señor te quebrante para que su palabra entre, que su Espíritu Santo te toque y te llene en el nombre de Jesús, que el Señor avive tu espíritu en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe toda cadena de esclavitud, se rompe toda atadura, toda avaricia, toda lascivia, toda obra de la carne se va de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que las armas del enemigo no pueden prevalecer contra ti.
Ninguna arma forjada, hermano, va a poder contra ti, contra su iglesia. En el nombre de Jesús, yo le pido al Señor que te levante de esas cenizas y que te enciendan fuego, my God Almighty, en el nombre de Jesús. Ahora mismo la iglesia de Jesucristo se levanta como un ejército, my God Almighty, que seamos una generación que busque al Señor en espíritu y en verdad, my God Almighty, que lo busquemos, hermanos, porque lo amamos, Señor mío. Levanta tu ejército, Señor mío, este remanente fiel, Señor mío, que no han doblado sus rodillas ante Baal, Señor mío. Oh, Rabay Shamar, Rabay Yabay Shamay, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor mío, enciende tu pueblo, Padre Santo, my God Almighty, Señor mío. Te damos toda la gloria y toda la honra y la alabanza, Señor mío, porque solamente tú la mereces, Padre Santo, en el nombre de Jesús. My God Almighty, thank you, Jesus. Oh my God. Aviva tu pueblo, Señor mío. Aviva tu pueblo, Señor mío. Thank you, Jesus. Aviva tu pueblo, Señor mío, que los tiempos son malos, Padre. Los días son malos, Señor mío. Y si yo sé en mi corazón que tú vienes, Padre. Tú vienes pronto, Señor mío, por una iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor mío, ayúdanos a estar listos para recibirte, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. My God, thank you, Jesus. De esto se trata, hermanos. This is what it's all about. Espero, hermanos, que ustedes hayan recibido algo de la palabra, hermanos. Espero que nos levantemos, hermanos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mi hermano.